presidenta. Un par de comentarios respecto de algunos de los temas centrales que se han tratado. En relación al despacho en minoría, yo también lo pensé en comisión. Por supuesto que una proyección siempre va a ser más certera que un presupuesto, pero no se puede confundir un presupuesto, su técnica, su objetivo con una proyección. El presupuesto de una provincia tiene que, en la Argentina, y de acuerdo a los usos, a la tradición y a las normas, tiene que corresponderse con los parámetros que impone Nación. Entonces, el presupuesto se hace de acuerdo a esos parámetros, entre los cuales hay, por ejemplo, dos que son centrales. El presupuesto nacional se estima una declaración durante el año del 10,5% y se propone, se impone en los números un dólar a 5,10 pesos. Bien, es obvio que si vemos que en los últimos años la inflación está por arriba del 20% y que el dólar, su escalada, el dólar oficial, que es una política del gobierno nacional, las evaluaciones casi diarias, va a superar ampliamente el valor establecido. Por lo tanto, es obvio que si yo tomo los números base y los proyecto con el 25% de inflación y con un dólar, digamos, 6 pesos, como ya se dijo que iba a tener, ese cálculo, ese ejercicio matemático va a ser más exacto que el que se hace el presupuesto, que no se puede hacer con otros valores. Entonces, acá hay una confusión entre un modelo de proyección, un modelo matemático, y un presupuesto que es un instrumento de política fiscal que se tiene que hacer bajo ciertas pautas. Y el otro tema es cuando otro diputado que también pertenece a la Alianza Nacional que sustenta el gobierno, le achaca al gobierno provincial falta de iniciativa, falta de voluntad, de crecimiento y de hacer seguidismo de la variable económica. Y quiero profundizar en este aspecto porque es cierto que el gobierno provincial está actuando en la defensiva, que este es un presupuesto a la defensiva. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer cuando tenemos los condicionamientos que él mismo mencionó y que yo quiero desarrollar uno de ellos, que es la evolución de los ingresos por regalías? Para no abrumar en números, en porcentaje respecto de los ingresos totales. Y empiezo en el 2007, año que empezó el gobierno de Jorge Zapag y Ana Peche. En ese año, las regalías petroleras significaron el 28,3% de los ingresos y el gas, la gasífera, 15,5%, redondeando un 43,8%. En el 2008, ambas dieron el 39%, o sea, una baja de más del 4%. Sí. En el 2009, 31,9%. Sigamos la secuencia. En el 2010, 28,4%. En el 2011, 27,2%. En el 2012, 27,3%. Y acá el presupuesto actual se proyecta aproximadamente un 24,4%. Bueno, este es un cambio estructural de fondo. Inclusive en las épocas anteriores de Sobi, de Salvatore, de Felipe Zapag, las regalías nunca bajaban del 50% de los ingresos. Con esa estructura presupuestaria construimos esta provincia. Y hoy tenemos que sostener a la defensiva la misma provincia con poco más del 20% de ingresos por regalías petroleras y gasíferas de recursos sacados de nuestro suelo con el trabajo de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Entonces esto es grave porque significa que no podemos seguir con el modelo clásico que se construyó la provincia. Hay que hacer un cambio. ¿Y cuál es una de las características de ese modelo? 4 formas de financiar el presupuesto. Impuestos nacionales, coparticipados, ¿no? Regalías, impuestos provinciales y deuda. Bueno, entonces, cuando se habla de falta de iniciativa, se está negando todo lo que también empezó en el 2007. En el 2007, en el programa del gobernador,
parafraseando el cine y la imaginación literaria, el quinto elemento. Y tenemos que agregar un quinto elemento para suplir y superar la caída de regalías. Ese quinto elemento es pasar a captar parte de la renta petrolera de la ganancia, porque ya también lo dijimos, las regalías es un concepto casi feudal que es una compensación por el uso de un recurso que no es suyo. Nación nos permite captar el 12 o un poco más por ciento del valor boca del pozo a la baja, puesto caprichosamente a la baja, por usar nuestros recursos y nosotros callados y contentos. No, o sea, llegó el momento de decir, bueno, si Neuquén tiene que crecer, como pidió ese diputado de la zona centro, si Neuquén tiene que crecer, tiene que buscar este quinto elemento. ¿Y cómo lo va a buscar? En Neuquén, las variables que podemos, los parámetros que podemos mover, son muy escasos. Por ejemplo, nosotros no podemos nacionalizar todo el petróleo y todo el gas para que todos los ingresos vengan a las arcas provinciales, como se ha dicho acá. No, pues no se puede hacer, porque estamos en un país que tiene una constitución como la que tiene y que tiene reglas de juego donde la propiedad privada es una realidad y es parte de los derechos y de las obligaciones. ¿Qué puede hacer Neuquén ante esta situación? Bueno, la innovación fue crear una empresa propia, hecho en el año 2008, 3 años antes, más de 3 años antes de la renacionalización de YPF, una empresa con el 100% del capital en manos de la provincia, una empresa que, aprovechando la ley corta que le da el poder de concesión a las provincias, la propiedad y la capacidad de concesionar a las provincias, una empresa que controla las concesiones nuevas, posteriores a 2006. Con ese capital, que está bajo tierra, que hay que sacarlo, pero con esa potencialidad sale al mercado a buscar socios y a producir. Entonces, este es, en pocas palabras, el modelo de crecimiento que estamos planteando. La respuesta a esta situación de caída de regalías, que digámoslo al paso, las causas de la caída de regalías son dos. Una es geológica, o digamos de tantos años de producción. Loma de Alata ahora está produciendo la mitad de lo que producía hace nada más que 10 años. Entonces hay una caída de la producción. Pero la otra es las políticas empresarias. Las políticas empresarias que llevaron al caso de Repsol. No lo voy a repetir, pero que fue el fundamento para la renacionalización de YPF. O sea, políticas pensando en la renta propia, la ganancia propia, y sin importar la realidad de la zona donde trabaja. Bien, ante esa situación, y aprovechando las políticas nacionales de renacionalización, que ayer hablamos de este tema, que algunos dijeron que era anacrónico, estaba fuera de tiempo, no, está en el centro del problema presupuestario de la provincia de Neuquén. Hoy Neuquén apuesta ¿a qué? A lo que el gobierno del diputado que dice que nosotros no tenemos la iniciativa está haciendo, a la renacionalización de YPF, al plan de soberanía energética y búsqueda en el mediano plazo del autoabastecimiento, a crecer junto con YPF en ¿qué? En las regalías y también en las acciones que ahora la provincia dispone, que antes no las disponía. Y gas y petróleo de Neuquén, que tiene que crecer. No es descabellado pensar que en mediano plazo, ¿qué es mediano plazo? 5 o 10 años, la producción de gas y petróleo de Neuquén tenga suficiente volumen como para cubrir, con ese quinto elemento que es captación de la renta, cubrir este déficit que hoy nos abruma. Este es el plan estratégico. Ahí está. Y esto es lo que hoy no se está discutiendo, hoy se está en el detalle, a ver si en vez de cobrar 10, cobró 12, o van a ser 14, o si la partida que tenía que ir para tal lugar volvió a otro. Entonces, niego que la provincia de Neuquén no tenga un plan estratégico, lo tiene, y con él vamos a salir de esta situación de defensiva. Muchas gracias.